Los daños del DNA llegan a ser tan simples como la incorporación errónea de una base, entrecruzamientos químicos entre ambas hebras de la doble hélice o rupturas en uno o dos esqueletos fosfodiéster. Consecuencias de ello pueden ser la muerte o transformación celular, así como cambios de la secuencia de DNA que puede heredarse a las generaciones futuras o el bloqueo de la propia replicación del DNA. Para comenzar, estudiaremos primeramente algunas causas de los daños del DNA y posteriormente examinaremos los mecanismos que los pueden reparar. El error más simple en el proceso de la replicación es el daño en la doble hélice, en el cual, al añadir una base incorrecta, los pares de bases antípicos pueden distorsionar localmente a la doble hélice de DNA. Además de lo anterior, los errores pueden ser producidos por inserciones, deleciones y escisiones en una hebra o en ambas. Con el paso de los años han surgido diversos mecanismos que se encargan de este tipo de interrupciones, entre los que se incluyen la incorporación de polimerasas especializadas. Sin embargo, un inconveniente que presenta esto es que a la hora de replicar el DNA, este tipo de polimerasas son considerablemente más propensas a cometer errores que las polimerasas que normalmente se encargan de la replicación. El DNA está continuamente en peligro no solo por lo que mencionamos anteriormente, sino también por un conjunto de agentes químicos. Estos agentes químicos a los que nos referimos modifican bases específicas tras haberse completado la replicación y son denominados mutágenos. En ellos se encuentran las especies reactivas del oxígeno, como lo es el radical hidroxilo. Otro factor que genera daños en el DNA es el componente ultravioleta de la luz solar. Su efecto consiste en unir covalentemente bases pirimidínicas adyacentes en una misma hebra de DNA. El último factor al que haremos mención es la radiación electromagnética de energía, que puede dañar el DNA produciendo concentraciones elevadas de especies reactivas. La mayoría de los organismos cuentan con una amplia gama de sistemas de reparación del DNA, esto con la finalidad de mantener la integridad del mensaje genético. La mayoría de ellas repara el DNA a partir de la información obtenida en la secuencia de la hebra que no fue dañada, llevando a cabo el siguiente proceso. Primeramente, se reconocen y eliminan las bases afectadas, para posteriormente reparar el hueco resultante con una DNA polimerasa y una ligasa. Prácticamente en todas las células existe otro mecanismo que corrige los errores durante la replicación, que en su momento no fueron corregidos. Y en otras ocasiones, el daño en el DNA puede repararse de forma directa sin eliminar fragmentos de la molécula del DNA. A esto se le conoce como reparación directa. También existen otros tipos de sistemas de reparación, como lo es la reparación por escisión de bases. En esta, se elimina del genoma las bases dañadas producidas por alquilación, radiación ionizante, oxidación y desanimación. Otro tipo es la reparación por medio de escisión de nucleótidos, en donde se reconocen lesiones importantes en el DNA y una endonucleasa hidroliza enlaces fosfodiéster a cada lado para finalmente eliminar el fragmento del DNA que fue lesionado. Los efectos en la reparación del DNA aumentan la frecuencia global de las mutaciones y por tanto la probabilidad de mutaciones causantes del cáncer. Las personas que heredan defectos en un único alelo supresor de tumores no desarrollan necesariamente el cáncer, pero son más susceptibles a la hora de desarrollar la enfermedad, ya que solo se tiene que producir un nuevo defecto en la copia normal que les queda del gen para que se inicie el desarrollo del cáncer. Un ejemplo de esto son las personas que padecen de xeroderma pigmentoso, en el cual aparecen manchas hiperpigmentadas, sobre todo en las regiones de la piel expuestas al sol, en las cuales puede progresar y convertirse en bultos con una superficie áspera y por último en tumores malignos de la piel. Muchos cánceres humanos se deben a la exposición a productos químicos que provocan mutaciones. Es así que Bruce Adams diseñó un test sencillo y sensible para la detección de mutágenos químicos, el cual se puede analizar fácilmente una serie de concentraciones de un compuesto químico para generar una curva dosis-respuesta. Un ejemplo de esto es el test de la salmonela, el cual ayuda a evaluar el riesgo mutagénico y carcinogénico de un gran número de compuestos químicos. En la recombinación genética se forman dos moléculas hijas de DNA mediante el intercambio de material genético entre dos moléculas parentales. Las lesiones que se suelen reparar mediante recombinación genética son los cortes que se producen en las dos hebras de un hélice de DNA. La recombinación es más eficaz cuando tiene lugar entre dos segmentos de DNA con una secuencia parecida.
Los cortes en ambas hebras se pueden reparar mediante recombinación. Este proceso complejo requiere docenas de proteínas. La recombinación también desempeña un papel importante a la hora de generar diversidad molecular en anticuerpos y en algunas otras moléculas del sistema inmunitario. Además, algunos virus utilizan mecanismos de recombinación para integrar su material genético en el DNA de una célula huésped.